gloria y tu señorío en medio nuestro. Amén y amén. En esta noche, amado hermano, yo quiero hablarles sobre la necesidad de la purificación. La necesidad de la purificación. Fíjese, amado hermano, de que cuando comenzamos a hablar sobre la necesidad de la purificación, no quiero enfatizar tanto en el perdón de los pecados. Porque el perdón de los pecados desde un punto de vista legal es importante, porque estando nosotros en el pasado siendo pecadores y estando lejos de Dios y lejos de los pactos, nosotros no teníamos el derecho de acercarnos a Dios, porque como éramos pecadores, estábamos en rebelión, y dice la Biblia que éramos hijos de ira. Así dice Efesios 2:4, que éramos hijos de ira igual que los demás. Pero nosotros, al haber creído en el Señor Jesucristo y haber ejercido fe en Él, Dios nos atribuyó la justicia de su Hijo. Dios nos perdonó en vista del sacrificio. Él aceptó su sangre y Él descargó su ira sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él pagó nuestra deuda. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 5, 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él fue la propiciación, Él fue el medio para que fuéramos perdonados, Él fue el medio para que ya no fuéramos enemigos, Él fue el medio para que el acta de los decretos que había contra nosotros fuera rota, quitada de en medio. Y entonces Él fue el medio para que dejáramos de ser perseguidos por el destructor, por el devorador, por todas las maldiciones que Dios había dado. Él fue el medio para ser trasladados de lo que es la ira, de lo que es el reino de tinieblas al reino de luz. Él fue el medio, amado hermano, su sangre bendita al perdonarnos para poder tener acceso a Dios. Amén. Entonces, eso es la sangre desde el punto de vista del perdón de los pecados. Pero en el hecho de nuestra restauración, porque mira, amado hermano, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros estábamos lejos de Dios, éramos reos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos camino al infierno, y en todo sentido, estábamos lejos de Dios. En todo sentido. Lejos de Dios, lejos de su gracia, lejos de la esperanza. Entonces Dios ha inició un proceso, digámoslo de esa manera, para acercarnos nuevamente a Él. Entonces, una cosa es el perdón, pero otra cosa es la santificación. El perdón es algo automático, el perdón es algo instantáneo, pero la santificación es un proceso. La santificación es un proceso. Y un proceso, hermano, que inició desde el mismo momento que creímos, pero que todavía se está dando en nosotros la santificación. Cuando nosotros estábamos lejos de Dios, la Biblia dice que nosotros, somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, Él le dio vida a nuestro espíritu. Y dio vida.
Pero en ese momento comenzó un proceso para limpiar nuestro espíritu, para limpiar nuestra alma y para limpiar nuestro cuerpo. Porque hay pecado y hay un tipo de, llamémosle así, de suciedad e inmundicia, tanto en el espíritu, tanto en el alma, como tanto en el cuerpo. Por eso dice la Biblia, si no me equivoco, segunda de Tesalonicenses 5:23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces hay un tipo de suciedad, hay un tipo de inmundicia, y ese tipo de suciedad e inmundicia, amado hermano, es terrible en la vida, porque eso jala o inclina al ser humano a pecar nuevamente, lo enferma. Mire, ahora que está tan de moda hablar de ese tema del coronavirus, ese virus, se habla, amado hermano, que hay que tener cuidado, porque el virus es anaeróbico, viaja en el aire, y porque el virus, cuando hay una persona, por ejemplo, que ha tosido, si alguien pasó, pues ya le digo, iba en un bus y ahí tosió, estornudó y tiene coronavirus, queda contaminado los sillones, queda todo lo que se toca. Y dice que esa contaminación por ese virus puede estar en la manija, puede estar en una cosa donde uno se agarra hasta 10 días y no se muere. Entonces es inevitable, por así decirlo, que uno se contamine las manos. Por eso dice el Ministerio de Salud Pública, y dicen los ministerios de Salud Pública, todo el mundo dice que es importante estarse lavando las manos. Y dice, si usted puede hacerlo unas 50 veces al día, hágalo. Y cuando se lave las manos, y al rato vuelva a lavarse, y no se toque ni la boca, ni los ojos, ni el rostro. Porque si uno se toca, uno toca algo contaminado. Pasó alguien enfermo hace una semana y todavía eso está contaminado. Entonces uno toca eso, se le pasa la contaminación. Y al pasarse la contaminación, si uno se toca, uno se contamina. Ya entra el virus adentro del cuerpo. Estando en las manos, no hay problema. Pero los ojos son mucosas y aquí cerca de la nariz respiramos, se va, o en la boca. Entonces la gente se enferma. Bueno, yo le pongo esta figura para hablar de lo terrible que es la contaminación. ¿Para qué pasa en lo natural si alguien se contamina? Penetra ese virus, comienza a crecer dentro de él, comienza a multiplicarse y después comienza, hermano, a enfermar el cuerpo. Bueno, eso es, si lo miramos desde el punto de vista del cuerpo. Pero las contaminaciones no se dan solo a nivel del cuerpo. Las contaminaciones se dan también a nivel del alma. A nivel, bueno, y en el alma está el intelecto, está la voluntad, están los sentimientos, las emociones. Entonces hay una contaminación que puede ser una contaminación, hermano, en el que alguien platica con alguien, por así decirlo, y de repente, después de platicar o de percibir el espíritu que la otra persona tiene, esa persona resulta enojada. Y él no estaba enojado. Y esa persona puede resultar, hermano, triste. El otro tenía una tristeza y lo pudo haber contaminado. Algo de lo que más se pega es la amargura. Alguien que esté amargado, que todo lo mira mal, que tiene un pesimismo, que está resentido. Y cuando habla, la amargura se pega, porque dice la Biblia que no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ellos muchos sean contaminados. Entonces hay amarguras en el alma, hay contaminación del espíritu. Ahora, el problema entonces está que cuando hay una contaminación, la persona que es contaminada cambia, modifica la conducta.
Alguien que, por ejemplo, hermano, anda con una persona airada, de repente va a llegar a su casa y mira, no sé, y enojado. Alguien que anda con una persona que sea lasciva, que ande pensando en hombres o en mujeres, dependiendo del sexo. Puede que termine deseando él lo mismo, solo por el hecho de haber relacionado con él. A veces no solo por eso, por haber comido con una persona que estaba en esa condición. Yo tengo experiencias, hermano, de que la vez pasada me dieron, mire, hermano, yo estaba a la carrera, iba a entrar a la iglesia. Y había una persona, hermano, que tenía una cólera terrible. Y yo, sin pedir, hermano, me sirvieron un par de taquitos y un café. Y mire, hermano, vine yo, hermano, y por la prisa, hermano, me da vergüenza reconocerlo. Yo no oré para santificar los alimentos. Y mire, hermano, agarré la primer mordida del taco, hermano. Mire, hermano, todavía lo tenía en la boca. No me lo había tragado. Cuando comencé a sentir una ira, pero una ira, hermano. Pero yo no estaba enojado con nadie. Pero usted sabe cómo sentir la ira, que usted siente que le sube un calor, hermano, y como que calorcito, como que se le para el pelo y como que se le china los ojos y como que ve oscuro. Y aquella ira, y Dios mío, qué pasa. Ay, cabal, dije la hermana. Y le pedí perdón al Señor y Señor, libérame, Señor, sácame esto. Pero vamos a las contaminaciones. De eso de la contaminación nace la necesidad de la purificación. Ahora bien, al hablar de purificaciones, ¿qué cosas sabe nuestro Dios que no sabemos nosotros? Por ejemplo, en el texto que estamos leyendo en esta noche, dice en Hebreos 9:19, que cuando Dios le dio instrucciones a Moisés, cuando iban ya a dedicar el tabernáculo, que ¿se acuerda el tabernáculo? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cuando iban a dedicar, hermano, todo lo que ahí había, los altares, la mesa de los panes, los que habían ahí, hermano, los panes de la proposición, el candelabro y todo. Viene Dios y le dice, pues porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, mire, ¿qué hizo? Tomó la sangre de los becerros. Esa sangre de los becerros es un tipo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que iba a derramar en la cruz. Aquí estábamos más o menos como a 1400 años aproximadamente antes de que mi Señor fuera a morir en la cruz. Pero esos becerros Dios le había instruido a Moisés y tipificaban a Cristo. Entonces agarró la sangre de los becerros, la sangre de los machos cabríos con agua, dice ahí, usted puede leerlo. Agarró lana escarlata, agarró hisopo, que es un palito con el enrolladito, la lana al final, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, roció el libro. Hizo, no es que lo dejó de una vez lleno de sangre, lo salpicó un poquito, porque es más algo simbólico, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y luego le sigue diciendo, Hebreos 9:21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, o sea, todo, hermano, todo el tabernáculo, y todos los vasos del ministerio. Rocían los altares, va. Y luego dice el 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Oiga, esto que se nos quede, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Pero vamos a que lo purificaron. Vamos a que lo santificaron de esa manera. Entonces de ahí entendemos, hermano, que había algún tipo de... Mire, hermano, el mismo libro de la ley, el libro que Dios había... Dios el primer libro lo escribió con su dedo. El segundo libro... Creo que Moisés lo escribió, pero fue allá con el Señor. Pero el mismo libro de la ley, el tabernáculo, todo lo que allí había era santo, pero hubo necesidad de purificarlo. Y dice, y todo es purificado con sangre, y sin sangre no se hace remisión. Según la ley, todo es purificado. Entonces, cuando mi Señor derramó su sangre, y cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, creer en ese sacrificio no solo perdonó nuestros pecados, sino, mire, esto es lo importante, nos limpia. Uno lo dice así tan fácil, ¿verdad? Pero no lo medita. Por ejemplo, cuando vamos a primera de Juan 1:8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos a él mentiroso. Es decir, porque él dice que tenemos pecado y él dice que somos pecadores. Pero dice el 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, él, o sea, el Padre, es fiel y justo para, primero, perdonar nuestros pecados. Lo que hablamos, el perdón, es quitar la culpa. El perdón es ya no tener deudas. Es ya no ser reos, perdonar nuestros pecados, pero luego dice ese versículo, y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda inmundicia. Limpiarnos de toda cosa sucia. Pero si analizáramos esa palabra y tratáramos de pensar un poquito qué significa limpiarnos de toda maldad, y está hablando de la sangre. Quiere decir, amado hermano, que hay algo que se denomina pecado, y ese pecado es un principio activo, es como un virus que infecta, que hace que se pudra, que se descomponga todo lo que toca. Y hay una necesidad de purificación. Pero cuando pensamos en esa maldad, ya puesta, digámosle así, amado hermano, en la vida de una persona, quiere decir que esa maldad va a producir en la persona, lo va a enfermar. Si antes tenía amor, va a ir descendiendo el amor, y en lugar del amor va a ir siendo sustituido tal vez por el egoísmo, en el que ya no piensa en el otro, sino que piensa en sí, en el que no piensa ayudar, sino cómo él estar arriba, en que no va a pensar en la misericordia, sino que va a haber una dureza de corazón. Así se manifiesta, enferma. Por eso la Biblia señala al pecado, a esa maldad, a esa suciedad, a esa falta de purificación, a esa inmundicia, a ese virus espiritual, si queremos llamarlo así. Es decir, no lo denomina la Biblia así, pero así actúa. Porque penetra, se adhiere al cuerpo donde entra, contamina cada célula, la enferma, y el cuerpo comienza a trabajar erráticamente. Transforma la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver, la forma de oír, la forma de obrar.
transforma los intereses, transforma las prioridades y va volviendo a una persona un monstruo. Crea insensibilidad, porque el pecado, cuando se apodera de una persona, destruye la pureza, destruye la santidad, destruye el amor, destruye sus principios, destruye la paciencia de alguien. Mire, hermano, lo vuelve que después la gente dice, pero qué bárbaro. Y eso anda haciendo. Qué bárbaro, y no le duele. ¿Y cómo es eso? Mire, hermano, y la gente después peca y no se siente mal. Porque al igual que la lepra, destruye las terminales nerviosas. Entonces, por ejemplo, un leproso, yo le contaba la vez pasada, se lo vuelvo a recordar, un leproso, hermano, le pueden quitar un dedo. Y él viéndolo así, él no siente. No siente dolor. Pero no solo destruye eso, destruye las terminales nerviosas de la nariz. Él no tiene olfato. La gente, como el leproso, se le está muriendo el tejido y tiene partes muertas de su cuerpo. El leproso hiede. Mire, hermano, podrá haber un ratoncito. Usted, mire, nunca ha puesto usted vendiendo y se le ha muerto un ratoncito en su casa. Y dice alguien, aquí hiede, ¿qué será? Y pasa un día, tal vez, ya un momento, no es que aquí apesta vos, aquí apesta, aquí hay algo. Mire, hermano, y dice a buscar, de repente mueve un cajón, aquí está, ay, chiquitito el animalito. Pero cuando alguien se ha contaminado por el pecado y penetró en él y no se limpió, no se lavó las manos, no se lavó el alma, no se lavó nada, se contaminó. Mire, hermano, la persona después peca y le da lo mismo. Es grosero, le da una gritada a otro y él tranquilo, no siente, es como que no tuviera olfato. El pecado apesta. Él no siente que eso sea feo. Puede ser un ladrón, un ingrato. Tranquilo. Puede andar adulterando. Que no le da vergüenza. Se llega a poner tan descarado que sabiendo que tiene a su esposa, pasa con la otra así. Todo... Qué terrible, hermano. La Biblia dice que tiene frente de ramera, insensible, perdió la vergüenza, descarado. O sea, mire cómo destruye el pecado. Cuando penetró, destruye una vida. Mire, hermano, la persona se vuelve por dentro literalmente un monstruo. Está contaminado su espíritu, están contaminados sus sentimientos, está contaminada su voluntad, está contaminada su forma de pensar, su intelecto. Entonces, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos así. Corrompido de virus, infectado todo nuestro ser y nuestra conducta era normal. Con nuestra boca, qué boquita la que teníamos a veces. Los sentimientos, ay hermano, qué terrible, hermano. Sin la capacidad de perdonar, odiándose, aún entre la misma familia, no hablándose. Todo orgulloso, todo altivo. Ah, no, qué horrible. Pero cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados y dice, y su sangre nos limpia de esa inmundicia, de ese pecado, de esa maldad, de esa inclinación, de ese virus que está adentro, que ha contaminado todo. Y lo comienza a sacar y a sacar. Pero no lo saca de una vez. Por eso le digo, la santificación, la purificación no es un acto. Eso es un proceso.
Ese es un proceso. Ahora, la Biblia habla cómo nosotros podemos ser santos y podemos ser siendo purificados y purificados. Ahora, ¿sabe por qué es importante purificarse, amado hermano? Aparte de que quién le gusta ser un monstruo, aparte de que quién le gusta ser un leproso espiritual. Nadie, ¿verdad? Pero el problema es también delante de Dios, porque Dios nos perdonó nuestros pecados, pero si alguien no se purifica, va a volver a pecar. Y si va a volver a pecar, va a volver a ser reo. Y va a estar otra vez sobre juicio y va a estar otra vez bajo condenación. Entonces ya fuimos perdonados, pero la preocupación de que seamos puros y de que seamos santos es una preocupación de Dios, porque Dios quiere santificarnos y Él provee los medios, pero debe de ser una prioridad, una preocupación en nosotros. Mire, en el libro de Números, capítulo 19, verso 20, dice la Biblia: y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo, porque Dios pone los medios. Aquí no dice que la persona va a ser cortada por ser inmunda, sino que dice que va a ser cortada porque no se purifica. Que alguien diga: mire, ma, yo soy así. ¿Algún problema? ¡Ay, qué chulo va! Un gran problema. Te vas a morir luego y te vas a ir al infierno. Es un gran problema. Porque si alguien está contaminado, hermano, le va a hacer daño le va a hacer, mire, hermano, si alguien se contamina en la calle, lleva el virus y se queda con él, va a contaminar toda la casa. Contamina su casa, contamina a los que están a la par de él. Por eso dice: hay que cortarlo, porque contaminó el tabernáculo, va a contaminar la congregación. Él anda sucio, va a ensuciar a todos. Anda ahí con su orgullo, anda ahí con creidito, anda ahí pleitizo, hermano. Cuando siente, y otros que son fáciles de contaminar: ay, ese que me mira así, que cree esa y que no sé qué, ya te dice, ya comienza, hermano, a otros a contaminarse. Bueno, entonces el problema es que Dios corta. Y el otro problema es que Dios viene por una iglesia santa que ya se purificó y no se va a llevar a ningún inmundo sin purificación, porque iría a contaminar todos allá. Así como hacen ahora: fulano tiene síntomas, hay que ponerlo en cuarentena. En otras palabras, hay que ponerlo aparte, hay que cerrarlo, hay que ver tantos días si ya se le murió el virus, y si ya estamos seguros, entonces ya lo sacamos, porque si lo sacamos va a contaminar a todos. Ahora bien, entonces este versículo que leímos aquí, primera de Tesalonicenses 5:23, precisamente nos habla de lo que Dios exige y de lo que debe ser la prioridad en nuestra vida. Y él dice, por el Espíritu Santo, primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz, porque al final Él es el que nos santifique, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, después de que ya lo limpió, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Porque Dios comienza a purificarnos y Él da los medios. Él da los medios para purificarnos, hermano. Él da los medios. Y uno de los medios, según vemos en el principio, es la sangre, rociando el libro de la ley,
rociando el altar, rociando el tabernáculo, rociando a las personas, rociándolas. Ahora, miremos brevemente los medios de santificación o de purificación. No vamos a ponerlos aquí todos, ¿verdad? Sino es así, más bien no solo para mencionarlos. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Señor Jesús amó a la iglesia. Y como la vio que estaba sucia, y como la vio que estaba contaminada, dice, se entregó a sí mismo por ella. Dijo, yo voy a morir y voy a dar mi sangre. Dice 5:26, se dio a sí mismo por ella para santificarla. Eso de santificar quiere decir apartar o quiere decir declarar puro, declarar limpio, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, amado hermano, un medio que se utiliza para limpiar la inmundicia es el agua. Es el agua. Ese es un medio. Es la palabra. Y nosotros vivimos oyendo palabra, pero no basta solo de aquí. Mire, hermano, si puede tener en su celular la Biblia, léala ahí. En su casa, hermano, aunque sea 10 minutos, léala y léala 5 minutos y se quede ese otros 5, 10 meditándola, pensándola. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con la palabra, hermano. ¿Cómo podemos limpiar la inmundicia que hay entre el espíritu y el alma? ¿Cómo podemos limpiar los pensamientos? Dice, si no me equivoco, Hebreos 4:10 o 4:13, donde dice, porque la palabra de Dios es viva, es más cortante que espada de 2 filos. ¿Por qué, hermano? Porque se oye la palabra, le penetra a uno. Y cuando penetra, llega a donde están los pensamientos, a donde está el alma, a donde está el espíritu, y va haciendo separación. Esto es shukencia, esto no sirve, esto aquí. Dice, y discierne los pensamientos, y no solo eso, discierne las intenciones del corazón. Y uno dice, ay, entonces yo estaba haciendo esto porque yo estaba enojada, y hermano, y lo va discerniendo a uno. Y conforme uno se va dando cuenta, uno comienza a lavarse. Porque uno le obedece a Dios y comienza uno mismo a sacar, hermano, la suciedad. Cuando hay luz, cuando está claro, hermano. Y dice, aquí está sucio, mi escoba. Y aquí hay que raspar y uno comienza a limpiarse. Entonces la Biblia, la palabra es un medio de limpieza. Pero si usted nota, este versículo tiene mucho que ver con este otro versículo que vimos aquí, amado hermano, al anterior. Y el que fuera inmundo y no se purificare, tal persona será cortada. El que le expone la palabra y se da cuenta, porque la palabra también es luz, y se mira, hermano, que está mal. ¿Qué es eso que medio te dicen en tu casa y le vas a quitarle el habla a tu esposo? Y todo, ahí está la comida, si quiere coma. Qué feo eso va. Y todo serio, todo indiferente. ¿Cómo va a andar uno con esas plantas? Eso es cuando estábamos en el mundo. Pero en el Señor no podemos ser así. Hay de ir sacando toda esa inmundicia, ese egoísmo, ese resentimiento, esa falta de perdón. Mire, hermano, todo eso. Entonces, el que es cortado no es el que es inmundo, sino el que no quiere limpiarse. Dios nos visita ahorita y puede decir, ay Dios, mi hijito,
este está bien sucio de aquí. Y, no. Y en cambio de ahí está limpio, pero el otro lado, ve, habla. Pero lo que sí me consta, que él está luchando por limpiarse, que él está tratando de obedecer la palabra y hasta me dice, Señor, revélame. Me ha llorado, me ha llorado, me ha dicho que ya no quiere ser igual, porque ha tratado de limpiarse, ya se limpió bastante, pero ese poco de suciedad que tiene lo contamina y ya ha terminado haciendo lo mismo. Aunque yo he visto una cosa, se ha caído en el lodo, pero no se ha quedado tirado ahí. No dijo, ahora que hay lodo, pues, atasquémonos. No, que se ha parado, luego se ha ido llorando, sacudiéndose, porque ya no le gusta estar en la inmundicia. Dios conoce los corazones, hermano, el que está aplicándose el agua y va de lavarse, hermano, y Señor, yo quiero ser limpio, lavando sus obras. Entonces, hermano, por eso, ese es un proceso, pero eso es algo que uno tiene que irse aplicando y aplicando y aplicando por la obediencia, por medio de la fe a la palabra. Ahora bien, entonces, el agua. Ahora, sin embargo, miremos este texto para ver lo que nos enseña este texto. Éxodo 29:20. En Éxodo 29:20 está hablando de la consagración para el servicio de Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos que iban a heredar el sacerdocio perpetuamente. Y dice ahí, Éxodo 29:20. Y matarás al carnero y tomarás su sangre. Nuestro carnero ya fue muerto en nuestro Señor Jesús. Y matarás al carnero, pero note, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lobo de la oreja. Mire, yo me puse a pensar cuando estaba viendo aquí algo a la carrera, no le digo que con mucha meditación sería pecado. Digo yo, ¿y por qué le ponían la sangre primero en la oreja? Porque mire, hermano, por la oreja o por los oídos, pues es que uno oye. Y el primer mandamiento, dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. No, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. El primer mandamiento es oír. Oír. Pero el problema es que a veces nosotros no queremos oír. No queremos oír. Cuando mira, aquí estuvo dando clases al hermano André ayer. Y él decía, mira, sí tienen que hacerlo. Y comenzaba a cantar. Y ya, bueno, primero oigan. Y después ya pueden repetir. Mira, hermano, eso de oír está hablando de la disposición de aprender. La disposición de aprender. Porque muchos no quieren oír. Porque dicen, mira, amigo, ay, no me diga nada, no me diga nada. Les cae mal un consejo. Les cae mal una exhortación. Le cae, mira, mi hijo. Está hablando de la disposición, porque si uno oye, si oigo me voy a sentir mal. Si me dice, me va a poner en evidencia que yo estoy haciendo mal. Como dijo una persona en El Salvador, ay, yo no voy a la iglesia. Ahí sale uno todo, porque él lo quería repetir, todo acusado. Pero él dijo, para que le peguen a uno. Porque él dijo, ahí lo mangonean, lo hacen, ahí sale uno todo mal. Porque él no quería arrepentirse.
Entonces, hermano, el primer mandamiento es ese, oír. Cuando uno oye, ya sabe qué hacer. Imagínese al que le digo, mi hijo, quiero que vayas a la tía. Vaya, papá, sí, y sale en carrera, hermano. Bueno, y ya no le oí qué quería que traje, tiene que regresar. Me dijiste que, mira, ¿y para qué? ¿Qué voy a comprar? Bueno, si lo primero es oír. Pero habla de una disposición. No sé a ver, Carlitos, ¿te acordás de ese texto del libro de Isaías que dice, donde dice que inclinemos nuestro oído? Inclinad vuestro oído y haré con vosotros los pactos, y les daré a ustedes las misericordias firmes que hice con David. Eso de inclinar el oído, ¿sabe qué quiere decir, hermano? Quiere decir que uno a veces no oye porque uno se la lleva de que ya lo sabe todo. O sea, es un oído altivo. ¿Sí? Y si Pío se le va a hablar a un niño, ¿y qué me va a decir? ¿Y qué me va a decir este? Si yo soy más pila, yo tengo más experiencia, yo he vivido. El problema es que a veces no queremos oír. Entonces lo primero que tiene que ser sanado, donde hay que quitar inmundicia, suciedad, es del oído. Porque si a uno le limpian el oído, va a oír la voz de Dios. La va a oír en su conciencia. La va a oír por el Espíritu Santo hablando a su conciencia, hablando a su espíritu. La va a oír por medio del papá o de la mamá que le va a dar un consejo y va a decir, no, verdaderamente, en lo que me está diciendo mi papá o mi mamá, ahí hay sabiduría de Dios, hay Dios que me está hablando. La va a oír por medio de un hijo, de un patojo. No, papá, ¿y por qué no haces esto? Porque el otro está todo orgulloso, todo creído, todo enojado. Mira, hace esto. Dios hablando a veces por los niños, hermano. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Amén. Entonces, vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. a David. Todo eso de inclinar el oído, ir a Dios, no es que uno va a ir así, ¿verdad? Sino habla la actitud de nuestro espíritu, que no es altivo, que está humilde, está receptivo para que Dios le oiga. Entonces, la sangre hay que aplicarle en el oído. Señor, ayúdame a oír. Porque mira, papito, a mí me pasa que me van a hablar. No, ya sé. No, ya no me digas. Aprendamos a oír, hermano. Mire, yo he cometido bueno, a mí me pasa, yo sé que ustedes son más espirituales, pero a mí, hermano, por no oír, después digo, Dios mío. La Biblia dice, sed prontos para oír, tardos para hablar. Uno, hermano, ni medio ha hablado y ya está uno disparando. Entonces, le aplicaban la sangre primero en la oreja derecha, como quien dice, la que más fuerza tiene, así como la mano derecha, la pierna derecha. Entonces, hermano, ahí hay maldad, ahí hay soberbia, ahí hay altivez, ahí hay impaciencia. Entonces, hay que quitar maldad, hay que aplicar sangre a los oídos. Y luego dice, sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos. Entonces quiere decir que Dios tiene que purificar nuestras manos, tiene que purificar nuestras obras. Porque a veces nuestras obras llevan maldad, hermano. A veces hacemos las cosas, aunque sean buenas, las hacemos con maldad. Porque las hacemos, hermano, para demostrar a veces que nosotros somos mejores. Porque las hacemos a veces, hermano, a veces no damos lo que tenemos que dar, a veces somos bien mezquinos. A veces no le damos el honor al que merece honor. No le reconocemos sus virtudes a otro. Pero estamos prontos para señalar sus defectos y sus errores.
A veces nuestras obras no son justas. Por eso, mire hermano, dice en el pulgar, porque mire hermano, si yo agarro esta manzana así, puedo agarrarla, pero agarrar este brazo con una cosa sin el pulgar, uno no afianza. Ese es el dedo que sirve para afianzar todo. Se le escapan a uno. Por eso había un rey bien ingrato, hermano. Fíjese que conquistó varios reyes y a todos les quitó el dedo derecho. Y después, ¿sabe qué hacía? No les daba de comer y adrede dejaba caer migajas. Ahora se imagina a alguien con hambre recogiendo pedacitos de pan sin el pulgar, solo así, ¿ve? ¿Qué se puede agarrar? Pero entonces, Adonimesec, ese era el rey malvado. Entonces a veces el diablo ha contaminado nuestras manos. Y uno, con manos contaminadas y obras contaminadas, ya no agarra nada. Está así, con los pulgares severos. Hay que sanar nuestras manos, nuestras obras. Ahí va sangre, ahí debe ir la sangre que limpia la maldad. Y luego dice, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies. Mi hermano, se ha comprobado que las personas que han tenido accidentes y se han amputado los dedos derechos de los pies, hermano, cada rato se ven cayendo, porque se van para un lado o se van para el otro, son desbalanceados, porque el dedo es la que le hace la fuerza, uno va a cruzar, de ahí agarra la fuerza uno. Entonces, una persona que tiene sus dedos derechos espiritualmente mal o con maldad, es una persona que no es balanceada, o mucho amor o desamoroso, o mucha disciplina o no disciplina nada, o mucho trabajo o es un haragán, o es muy hablador o de una vez ese no habla, es indiferente. Hay un desbalance. No puede ir en el camino, siempre se va saliendo para los lados, a un extremo o a otro extremo. Pero si lo miramos desde el punto de vista espiritual, se les aplicó la sangre porque ellos eran sacerdotes y porque Dios estaba enseñando que aún para servir a Dios y estar delante de Dios, tiene que quitarse una maldad de nuestros oídos. Tenemos que aprender a oír con humildad, con discernimiento, con sabiduría, con paciencia. Y con la actitud de oír para cambiar uno. Y máxime si vamos a estar delante de Dios, primero oírlo a Él. Y oír su voz porque Dios nos habla por todos los medios, hermanos. Dios nos habla por nuestra esposa, los que somos casados. Dios nos habla aún por los hijos. Mire, hermano, a veces hasta de los bolitos, si uno dice algo, de veras que tiene razón A veces hasta así. De todo Dios nos habla. Hasta por los animalitos. Dios dice, mira a la hormiga, perezoso, y aprende de él, que no tiene capitán, no tiene capataz. Y tú la miras, nomás sale el sol, ahí bien esforzada, sale la hormiguita, busca en el verano su comida, porque sabe que va a venir la lluvia, que se va a inundar de agüita todo el patio o el lugar donde están, y anda jalando todo. Y por allá, hermano, una encuentra comidita y ella sola se la echa. Y cuando viene otra hormiga no le dice, ya conseguiste. Sí, a mí me costó, anda a ver qué conseguís vos. No, les comparte. Y si llegan unas 3, 2 se quedan ayudándola y otra se va corriendo, muchacha. Allá está aquel bien encargado, vamos a ayudar. Y entre todos son solidarios. No dicen yo puedo solo. No, que entre todos se ayudan.
Y usted no ve que usted ha visto alguna vez que una hormiguita va a otra con un látigo, apúrense, apúrense, y va de arrearlas. No, hermano, ¿quién los arrea? Nadie. O sea, solitas tienen disciplina, trabajan. Entonces, cuando Dios va a hablar, Dios habla hasta por un insecto. Ahí hay sabiduría. Y dice, mira la hormiga, perezosa. Y así podemos hablar de otros que Dios dice que miremos. Dios siempre va a hablar. Pero es con la disposición que aquel tiene de aprender y que es humilde, hermano, y que es paciente y que se espera. Entonces los que van a estar delante de Dios, tenemos que aplicarnos la sangre. Matarás al carnero y tomarás de su sangre. Hermano, tenemos que tomar la sangre de nosotros. Tenemos que decir, mira, lávame, Señor. Mira, papito, mira cómo soy. Mírame, Señor. Lávame. Haceme un coro, ¿ah? Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Entonces, lávame en tu sangre. Lávame. Después dice, que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Pero ahí está hablando de los pies y luego dice, lávame en tu sangre otra vez, ¿verdad? Tenemos que lavarnos en la sangre. Tenemos que tener esa preocupación, hermano. Porque el que no se quiere limpiar, bueno, hay otro problema del que no se quiere limpiar. Mire, el problema es de que, mire, hermano, Santiago 1:12 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado del mal, sino que cuando alguno es tentado, es cuando es atraído de su propia concupiscencia. En otras palabras está diciendo, él tiene maldad en su corazón. Él desea cosas que le daría vergüenza a otro confesar que él desea. Esa es la concupiscencia, esa es la maldad que hay que limpiar con la sangre. Entonces dice, es atraído de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia cuando ha concebido, ahí está poniendo la figura de un embarazo. Mire pues, cuando una mujer o cuando un animalito quedó preñado de otro animalito, es que concibió. Pero cuando concibió, lo que metió, vamos a suponer, miren, lo que sucede es esto. Fíjese que uno puede embarazarse de la palabra, o sea, la palabra puede morar dentro de uno. Nosotros somos un vientre espiritual, nosotros somos buena tierra, y si nos siembran una semillita, si es una semillita de maicito, de trigo, de un frutal, eso va a crecer. Pero lo malo es que a veces alguien anda donde no debe andar y el diablo mete su semillita ahí, le metió su pensamiento inmundo, chiquitito. Pero como él no se limpia y no se lava y no clama la sangre de Cristo, esa semillita chiquitilla comienza a crecer. Si fuera una mujer, la del embarazo, mano, después de 9 meses nació un niño. Pero dice Santiago 1:13, así dice, cuando es atraído de su propia concupiscencia y después que ha concebido, da a luz, a los 9 meses, da a luz el pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el diablo a veces quiere hacer pecar a alguien, lo que le mete es su pensamiento chiquitillo. Ni se mira casi. Pero la persona esa sí sabe que está embarazada, porque el niño comienza a crecer.
Ya después da pataditas y la persona sabe, y ya después le va creciendo el deseo de pecar, de consumar ese pecado. Imagínense que el pecado es que sintió odio y le cae mal y le va subiendo el odio, hermano. Y él se imagina, hermano, que tiene al otro del cuello así. Ay, que sufra el canalla, que sufra. Va a llegar un momento que va a ser tanto, va a dar a luz el pecado, que de veras va a ir. Y va a ir a golpear al otro, sino a matarlo. Y luego dice, y el pecado siendo concebido da a luz la muerte. Y habla de muerte espiritual. Pero pasó 9 meses creciendo. Y podíamos hablar de los síntomas cuando alguien está embarazado. ¿Qué pasa? ¿Va? Le da náusea a la comida, ya no quiere la palabra. Y un montón de cosas. Esa figura. Pero el punto es que estuvo ahí. Entonces, ¿por qué hay necesidad de la sangre, hermano? Porque hay que limpiar eso cuando es pequeño. El que cayó, no cayó porque hoy fue tentado y pecó. No, hermano, ese lo tuvo 9 meses espiritualmente en la mente. Y va de darle vuelta, fue creció, lo consumió. Su caída no fue de ese momento. Comenzó hace mucho tiempo cuando él no se quiso limpiar. Por eso tenemos que limpiarnos. Porque si crece la maldad, si crece esa inmundicia, si crece ese virus, contamina todo y produce la muerte. Ahora, yo quiero hablarle un poquito, hermano, sobre cómo debemos limpiarnos. Mira, vamos a terminar. Mira pues. Número 19:4. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué 7 veces? ¿Por qué no solo una vez? ¿Acaso no es poderosa la sangre, pues? ¿Por qué 7 veces? Primero, hermano, porque la santificación es un proceso y porque quitar la maldad no es tan fácil. A veces uno tiene que orar, tiene que clamar, tiene que llorar y clamar la sangre. Y sí, va a limpiar, pero a veces, hermano, es necia esa cosa. Y hay que hacerlo otra vez. 7 es un número de perfección. Habla de un número de perfección. Quiere decir que uno tiene que hacerlo y tiene que volver a hacerlo. Y tiene que volver a hacerlo. 7 veces. Enseña eso. Que debemos de insistir. Que no podemos dar tregua, que debemos de examinar, amado hermano, examinarnos a nosotros mismos y clamar esa sangre de Cristo que sí nos limpia, que sí deshace la maldad, que quita la maldad después de 7 veces, que no son literales, sino que son espirituales en el sentido de la insistencia, hasta que se acabe, hasta que esté limpio. Ahora mire este texto. Mas sus criados se acercaron a Naamán y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él estaba leproso, le mandaron sumergirse 7 veces en el Jordán. El Jordán es el río que está más bajo sobre el nivel del mar que cualquier lugar en el mundo. El Jordán habla de humillación, Y es como que Dios nos dijera: ya te humillaste una vez, ya lloraste por esto, ya creíste, pero vuelve a hacerlo, hijo. 7 veces. Humíllate.
Vuelve a humillar, vuelve a clamar, vuelve a suplicar, vuelve a hacerlo. Porque, mire hermano, yo le digo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, Isaías nada más y se miraba y tenía lepra. La quinta y tenía lepra. Uno se imagina que a veces la santificación o la purificación pudiera ser de que ahora hago algo así, ya va saliendo. Hasta me animo, va, y sigo limpiando, así, ya más limpio. La sexta vez, casi limpio. Así quisiera ver uno. Pero a veces funciona así, a veces no. A veces lleva 6 veces, uy, igual de horrible. Y la lógica diría, una vez más, tal vez se va a caer un poquito, pero va a estar ahí. No, pero en los principios espirituales no son así. Se metió la 7ª vez y salió limpio. Porque es por la obediencia, hermano. Es por la obediencia. Es por la obediencia. Es porque Dios también mide la intensidad de tu anhelo, de tu corazón, de obtener lo que deseas, de obtener pureza, de obtener limpieza. Ve la intensidad. Y dice, merece, se ha humillado, no ha desistido. Que reciba lo que anhela. Y es limpio. Y es limpio. Y es limpio, hermano. Ahí habla de perseverancia, ahí habla de fe, ahí habla de obediencia y ahí habla de insistencia. Insistencia, lo mismo de Lucas 18:1, enseñaba el Señor Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayemos. No decaiga tu fe. No decaiga tu esfuerzo. Sigamos luchando. Sigamos clamando y aplicándonos la sangre. Sigamos en la obediencia a Dios. Ahora, como es Santa Cena, ya vamos a ministrar ahorita, hermano. Yo solo quiero hablar de una advertencia. Lo peligroso de tratar con la sangre. Mire ese texto. El que viola la ley de Moisés, dice Hebreos 10:28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Es decir, el que violaba la ley de Moisés en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, si habían 2 testigos que dijeran, o 3 que así yo lo vi, lo mataban. Eso era la ley de Moisés.